Que el Señor les bendiga una vez más, queridos hermanos y amigos que nos ven en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Le damos gracias primeramente a nuestro Padre Celestial que nos tiene una vez más acá con ustedes y poder compartir y llevar la palabra del Señor hacia sus hogares. Mi nombre es Ángel López y hoy juntamente con mi esposa Paola de López, mi hermano Baker Castro y mi hermana Karen de Castro. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos que nos sintonizan a esta hora. Es un gusto para nosotros como el Departamento de Matrimonios poder estar en este lugar compartiendo la palabra del Señor, y asimismo también agradecemos a todos nuestros hermanos que gentilmente abren las puertas de su casa para que esta palabra entre y los ministre, los bendiga y les dé la solución a esos problemas que los han estado atormentando. Es interesante ver cómo el Señor nos ha ido llevando a través de los distintos programas que hemos tenido, y asimismo también pues queremos seguir dándole seguimiento a este tipo de programas. Así que tenemos Puertas de las Tinieblas, parte número 4. Así que en nuestro versículo base del cual estamos partiendo nosotros para poder empezar a ministrar la palabra es Efesios 6, del 10 en adelante, basándonos en el número 13, que dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades y gobernadores de las tinieblas que están básicamente al acecho de cada uno de nosotros, amados hermanos. Así que vamos a continuar desde donde nos quedamos la vez anterior, ¿les parece? Amén, amén, sí, vamos a darle continuidad a lo que estábamos hablando la semana anterior. ¿Verdad? De que acerca de que podemos ver varias puertas, ¿verdad? Y no está de más poderles traer a su memoria las puertas que logramos ver, ¿verdad? De que una de ellas era pues el enojo, la envidia, la duda. Estuvimos hablando de ciertas circunstancias y ciertas manifestaciones que se pueden dar en diferentes facetas de la vida de una persona, ¿verdad? Amén. Amén, así es, amados hermanos. Bueno, pues sin más ni más, comenzamos. Así que vamos a ir continuando con la lectura en los Salmos 73, en su versículo número 5, y dice de la siguiente manera. Dice: no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo los corona, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. El número 8, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, dice. Hace algunos días, la semana pasada, habíamos estado hablando y enfatizamos bastante con nuestros hermanos acá presentes y mi esposa. Enfatizamos en cuanto al deleite que hay en algunas personas en cuanto al área financiera, ¿verdad? Y habíamos hablado acerca de que a este personaje, Asaf, quien escribió el Salmo número 73, a él también le pasa algo dentro de sí. Y él dice: tuve envidia de las personas arrogantes, tuve envidia al ver cómo prosperan, y estas personas no buscan al Señor. Y añade a Asaf ahorita y dice: a esta persona de gordura se les saltan los ojos, o sea, no padecen de nada y están mejor de lo que yo estoy, dice Asaf. Y entonces todas estas cosas me llevan a mí a pensar, dice Asaf, y recapitular mi vida y ponerme a pensar a mí. Y digo yo dentro de mí, dice Asaf, ¿ha tenido realmente una buena consecuencia el buscar a Dios? ¿Qué es lo que me ha traído a mi vida a mí? No he tenido lo que yo he esperado, no he tenido las riquezas, o sea, yo las declaré y no pasó. Yo dije, yo quiero que mañana, y esto es también incluso hasta para las personas que se visualizan de esa manera. Tenemos por ahí un movimiento que dice que es según la visualización que nosotros mismos tengamos de nosotros mismos, eso es lo que somos. Por ejemplo, una mujer se puede visualizar como un hombre y eso es lo que es. Pues yo me he visualizado muchas veces con la cuenta de Bill Gates y no ha pasado. Exactamente. Entonces, pasando pues a lo que nos corresponde a nosotros, tenemos que hablar las cosas tal cual y como son. ¿Estas cosas le pueden suceder a un cristiano? Claro que le pueden suceder. Claro que sí. Hablábamos la semana pasada y hablábamos
y dentro de todo lo que hablábamos hacíamos un énfasis. El asunto no está en si me enojo es pecado, no. El pecado o el problema está en permanecer con el enojo. Amén. Amén. Sí, y es bien interesante porque vimos que ese enojo nos lleva a un camino prácticamente de perdición. ¿Por qué? Porque oigamos y pongamos atención lo que dice el 7 de Salmos. Dice, por tanto el orgullo es su collar. Entonces, acá nos podemos dar cuenta, otra puerta. Amén. En la cual el Señor nos dice, y tengan cuidado con el orgullo, y que pongamos primeramente como un adorno, que exaltemos el orgullo que está en nosotros primeramente, y no al Señor Jesucristo. Esto es bien interesante porque nos dice el Señor, tengan cuidado con eso, tengan cuidado con el orgullo y cuidado y lo ponen delante de ustedes, porque la palabra bien nos dice, ¿verdad? Que nosotros debemos, a un Dios adorarás, dice. Y solo a Él servirás. Sí, solo a Él servirás, dice la palabra del Señor. Vaya, sí, pero sigamos leyendo y dice, el manto de violencia los cubre. Eso nos habla de una condición en la cual nuestro entendimiento es entenebrecido a causa de hablemoslo de una cobertura, porque dice, el velo dice, el manto de la violencia los cubre, dice. Entonces llega un momento en el cual, como decía, mencionábamos la semana pasada, pasamos tal vez de una condición consciente a una condición inconsciente, que ya no pensamos ni recapacitamos lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo. O sea que una vez atravesando la puerta del orgullo, entramos a que el orgullo tiene su propia cobertura. Amén, amén. Interesante. Eso es lo que yo puedo ver acá en la palabra del Señor. Ajá, porque nuestro corazón dice que se torna, entonces es cubierto. Ajá. Nuestro corazón por ese manto en el cual no nos deja ver lo que hay en realidad delante de nosotros. Prácticamente se ponen en nuestros ojos espirituales vendas. Amén. Sí, sí, sí. Pero sigamos leyendo un poquito más adelante el versículo siguiente, que es el 8, el 73:8. Amén. Dice, se mofan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. No, perdón. Es el 73:7, perdón. Amén. Los ojos se les saltan de gordura. Se desborda su corazón con sus antojos. Entonces entramos de un estado en el que ya solo nos importa el deleite de nuestra carne. Ya no vemos el qué alimentar de nuestro espíritu. Perdemos la visión, perdemos nuestra mirada, dejamos de ver al autor y consumador, que es Cristo Jesús, y somos llevados dentro más nosotros nos introducimos en el pecado, somos llevados a un camino de muerte. Pasamos de una condición de vida a una condición, prácticamente lo podemos ver que vamos desfalleciendo. Amén. Así como la palabra del Señor dice también que nosotros somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, así también nosotros podemos ir desfalleciendo. De poco en poco, conforme nosotros vayamos dejando entrar todas esas cosas en nuestro corazón. En escalones hacia abajo. Amén. Interesante. Pues yo puedo verlo en el versículo 73 siempre, en el 7, ¿verdad? Donde habla mucho del orgullo, ¿verdad? Entonces esa puerta está tan marcada en el ser humano, que el ser humano de naturaleza es orgulloso, ¿verdad? Pero cuando venimos al Señor sabemos de que ese orgullo debe caer a tierra totalmente y que muera, ¿verdad? Y que sea el Señor el que nos ayude a sobresalir en todas las áreas de nuestra vida.
y puedo ver cómo dice que el corazón, lo que hablaba mi hermano Ángel, ¿verdad? El corazón en el versículo 73:7, el corazón se le da todo lo que él desea, se desborda, y podemos ver ahí que en la palabra del Señor dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces nosotros debemos de guardar nuestro corazón y apartarlo para el Señor, para que ya no sea más nuestras propias emociones, para que nuestra alma no domine y sea el Espíritu el que venga a dominar a nuestro ser interior. Amén, hermanos. Me llamó mucho la atención lo que hablabas acerca del manto, el manto es figura de cobertura, ¿verdad? En mi versión dice, en el 6, por tanto la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Y me llama mucho la atención esto porque cuando nuestras vestiduras, nuestra cobertura son como señales. Imagínense a alguien que está cubierto de violencia, a donde quiera que él vaya o que ella vaya, va a llevar violencia y se va a sentir y va a cambiar la atmósfera. Hablábamos de esto la semana pasada, el cambio de atmósferas, porque si el esposo llega con esa vestidura de violencia, lo que va a ministrar a su familia, o la esposa, ¿verdad? Y eso se nota, se siente, ¿verdad? Cuando alguien es violento. Y dice que la soberbia los corona. ¿Hasta qué punto se ha dejado entrar la soberbia? Y la soberbia es algo que no le gusta sujetarse. Soberbia es desobediencia, ¿verdad? Cuando hablamos de soberbia es algo es desobedecer. Ser soberbios, ir por otros caminos, ¿verdad? Le dicen a uno, no, mira, esto es lo mejor. No, pero yo hago esto y a mí no me importan los demás. Es pensar muchas veces en nosotros mismos y no pensar en los que están alrededor. Entonces, a tal punto de que la soberbia los corona. Entonces eso nos da a entender, ¿verdad? De que quien está gobernando nuestro corazón es la soberbia. Tenemos vestiduras no de realeza como el Señor quisiera, porque dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, somos un sacerdocio, estamos llamados para tener vestiduras reales, ¿verdad? Vestiduras de sacerdote, en este caso los varones, ¿verdad? En casa, esas son las vestiduras que deben de tener y no vestiduras de violencia. Esto es cuando se le abre la puerta a todo esto, ¿verdad? Que es el orgullo y amén, demás. Pero ahora usted dirá, pero hermano, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? ¿Cuántas veces tomamos una actitud negativa en nuestra vida y dijimos alguna vez, bueno, o posiblemente esté pasando en alguna persona, dice, bueno, hablando del orgullo, si mi esposo no cambia, yo no voy a cambiar. Si mi esposo no hace esto, o si mi esposa no hace aquello, yo no lo voy a hacer. Y eso, entonces, en ese momento nosotros comenzamos a decaer o comenzamos a caer en un orgullo, porque nos ponemos en una posición en la cual decimos, bueno, yo no lo hago hasta que lo haga. Entonces, eso es lo que el Señor no quiere. El Señor lo que quiere es que nosotros tengamos un corazón conforme a Él. ¿Acaso el Señor vino a enseñar acá a la tierra una división? El Señor vino a enseñar todas esas. El Señor dijo que el Señor lo que vino a enseñar acá fue una unidad para que todos. Por eso incluso dice en uno de sus mandamientos, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo no puedo creer de que yo no me voy a querer y tal vez me voy a estar golpeando yo solito, ¿verdad? Entonces eso es algo ilógico. Entonces el Señor lo que quiere es de que así como nosotros nos queremos a nosotros mismos, pues tal vez, bueno, yo me he hecho las hermanas pues tal vez se echan su cremita bonita y todo, así mismo quiere que trate. El Señor quiere que nosotros tratemos a nuestro cónyuge para que las cosas marchen como el Señor ha establecido. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues fíjense, amados hermanos, que para poder ir avanzando, dice el 73:9, vean lo que dice, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra, dice. Por esto el pueblo de Dios vuelve a este lugar y bebe las aguas de la abundancia.
Asaf se encuentra acá en un momento en su vida en el cual él está realmente reprochando, y dice Asaf, estas personas impías hablan en contra del cielo. O sea, a ellos no les importa si hacen bromas que tengan que ver con el cielo, contra cosas que no conocen. No les importa si hablan de Dios o no hablan de Dios. A ellos realmente no les interesa nada de esto. Pero adicionalmente a esto, dice Asaf, ellos vuelven aquí a su tierra, vuelven al lugar de donde son. Y en el pensamiento de Asaf, él viene y dice, y Dios les da aguas todavía para que beban en abundancia, para que se sacien. O sea, el pensamiento de Asaf es, Dios no les dice nada. Pareciera ser que aquí el malo soy yo. Yo voy a la iglesia, lo busco al Señor, estoy todos los días pendientes, todos los viernes de los servicios de matrimonios, estoy pendiente de esto, le escribo a la hermana Paola, al hermano Ángel, le escribo al hermano Baker, a la hermana Karen, y estoy ahí tratando la manera de buscar del Señor, y pareciera que más males me están aquejando a mí. Y mi comadre, que no tiene nada que ver con el Señor, le está yendo bien. Tiene a su esposo y más pretendientes. Y sí, adicionalmente a esto, y vengo yo a mi casa y me encuentro con que mi esposo ya lleva una semana con cara de caimán y no se le quita. Y encima de todo esto me aquejan los males. Y todo este pensamiento fue el que le cruza a Asaf, y él dice, y encima de todo, Dios los bendice. Veamos hasta dónde entonces el pensamiento de un ser humano puede empezar a darse la vuelta y empezar a creer que a lo malo Dios lo bendice. Amén. Es bastante terrible, porque es aunado a lo que estábamos hablando, porque llega un momento en que la condición y el pensamiento del ser humano como que llega a introducirse tanto, a sembrarse tanto la negatividad en su corazón, que llega a tal punto de pensar y decir, bueno, si este hace todo lo malo, ¿y por qué le está yendo bien, verdad? Y caemos a lo mismo, ¿verdad? De que lo que hablábamos la semana pasada, de decir, son cosas que lo llevan a pensar y decir, bueno, voy a voltear a ver para atrás, y llega un momento en el cual dice, mejor estaría yo en el mundo que acá. Pero más sin embargo el Señor nos menciona en su palabra y nos dice, buscad primeramente el reino de Dios, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Entonces el Señor es claro en su palabra cuando nos habla y nos dice que debemos de buscarle primeramente a Él, debemos de servirle, debemos de... Y me llama mucho la atención de eso, porque muchas personas caen en el error, tal vez de pensar y decir, a servirse a ellas mismas y no al Señor. Esto es interesante, hermano. ¿Por qué? Porque, pongamos mucho cuidado, acerquémosle un poquito más el microscopio a lo que está hablando Asaf. Miren lo que dice Asaf, ya totalmente entenebrecido su corazón en este momento. En el capítulo 11 dice, y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? O sea, Asaf viene y dice, y cuando yo me volteé y les pregunté, y dicen, ustedes, ¿qué acaso no tienen temor ustedes de lo que están haciendo? ¿No se dan cuenta que sus riquezas no están viniendo de Dios? Y que todo lo que ustedes tienen, Dios lo ha permitido. Y ellos dicen, ¿sabe Dios qué es lo que estoy haciendo yo? El Altísimo tiene conocimiento de lo que yo estoy haciendo. ¿Acaso no he hecho yo este barco, este yate que yo hice para navegar por el Caribe y las Bahamas? ¿Acaso no lo hice yo con mi propia fuerza, pues? Trabajando de día y de noche, trabajando horas extra. ¿Acaso no lo hice yo así? Yo no voy a la iglesia, yo no busco a Dios, no diezmo ni ofrendo, ni hago ninguna de esas cosas, y más sin embargo, tengo todas estas cosas por mi propia mano y por mi propia fuerza. Amén, y ese es un gravísimo error, porque ¿cuántas veces podemos ver que un matrimonio cae en ese estado? Llamémosle de ese nombre, ¿verdad? En ese estado. ¿Por qué? Porque dice,
ya no vive, ya sea el esposo o la esposa, porque igual sucede en las dos partes, ya no viven con el simple hecho de decir, bueno, yo quiero estar cerca de mi pareja, con el simple hecho de estar feliz con mis hijos, de estar feliz con mi esposa, sino que ya caen a eso, que por mí, y solo por mí, es que pasan las cosas, porque si por mí si yo no hago esto, no pasa esto. Entonces, es un gravísimo error y hablando, seguidamente estamos hablando lo mismo del orgullo, ¿verdad? Porque Amén, eso es amén. parte del orgullo que exacto. puede introducirse en un matrimonio al ponerse primeramente incluso a la persona misma, antes que al Señor, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, de que, bueno, antes, disculpe que le interrumpa, hermana, pero hay algo aquí que llama mucho la atención en cuanto a lo que usted habló, hermano Ángel, del orgullo. Miren hasta dónde desciende el pensamiento de Asaf en el capítulo 12. Dice, he aquí, estos son los impíos, y siempre viven desahogados y han aumentado sus riquezas. Amén. Así es, hermanos. Ahí sí que Asaf nos pone algo como que nos trajera nuestros pensamientos acá por escrito, ¿verdad? Porque en algún momento hemos pensado, hemos sentido muchas de estas cosas. Hay muchas situaciones en el mundo en el que nos quieren como que enseñar, ¿verdad? Esta es como una puerta a la falsa prosperidad, lo veo yo así, ¿verdad? También porque el ojo humano, ¿verdad? Solo puede ver vemos acá, ¿verdad? Están pues los hermanos, nuestro ojo humano alcanza a ver solo lo que está acá, pero cuando nosotros vemos con nuestros ojos espirituales, vamos a ver mucho más allá. Entonces vamos a ver cosas espirituales y vamos a entender cosas espirituales, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención porque en el mundo actual, en la actualidad, nos llaman a que seamos personas exitosas, tantos libros que salen de cómo ser un hombre exitoso, cómo ser una mujer productiva, cómo ser eficaz, cómo ser esto, cómo hablar en público, o sea, cómo ser millonario, pensamiento de millonario, porque ustedes tienen un pensamiento de pobre, cambien su mentalidad, o sea, nos bombardean por todos lados en lo que es la prosperidad, lo financiero, ¿verdad? Me quiero enfocar en esto porque esta es una de las cosas más relevantes de Asaf, en que él en lo financiero también, ¿verdad? Y en que vivía feliz la gente teniendo todo. Y algo que me sorprende mucho, y por eso voy hasta acá, porque quería leerles Filipenses cuando Pablo dice, imagínense Pablo, el perito arquitecto, ¿verdad? Que tenía muchas cosas, era un hombre que tenía mucho conocimiento, pero él dice en su palabra, dice, doy gracias a mi Dios porque siempre me acuerdo de vosotros. Vamos a adelantarnos un poquito. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, no, sino que es por la fe de Cristo. Amén. Bueno, voy a leer Filipenses 3:7 nuevamente, si no me escucharon bien. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios por esta palabra, porque como Pablo pudo llegar a tal punto y pensar, ¿verdad? Pensar en que todo lo que tenía. Y ese es imaginémonos llegar a ese nivel, dirían los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué nivel de pensamiento? Venir y decir, bueno, todo esto yo lo tengo por basura, mis títulos, y con esto no estamos diciendo, hermanos, ojo con ello, porque no estamos diciendo no estudien, no se especialicen en algo, ¿no? Pero
tenemos que ver mucho más allá y dejar las cosas materiales a un lado, porque todo es vanidad. Un día, hoy usted es el dueño, mañana quién sabe. Entonces las cosas cambian mucho su rumbo, las cosas materiales cambian de un momento a otro, se corrompen, pero lo espiritual, eso es lo que permanece para siempre. Amén, hermano. Amén, sí, podemos ver cómo usted hablaba, hermana Paola, de que Asaf nos deja ver, ¿verdad? Que estaba enfocado su ojo humano en ver cómo los demás prosperaban, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos deja ver donde dice en tercera carta de Juan 1:2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces el Señor tiene esos planes de bien para nosotros, amados hermanos, donde dice que Él desea que tengamos salud, que prosperemos en nuestra alma, que nuestro ojo no pueda ver solo lo físico, sino que ahora también en el espíritu seamos prosperados y podamos ver con los ojos del espíritu y que traigamos ese entendimiento, ¿verdad? Puedo ver también cómo Asaf seguía enfocado en toda esa visión y empezaba a ver cómo todas esas personas prosperaban, todas aquellas que no buscan del Señor. Pero la palabra del Señor en Salmos 14:1 también nos deja ver donde dice: amado, yo, permítanme, hermano, 14:1, donde dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Entonces, nosotros somos esa luz para todas aquellas personas que están haciendo cosas, que van a abrir puertas, que nuestros ojos físicos solo pueden ver cómo ellos prosperan en lo material, en lo económico, pero nosotros somos, el Señor ha puesto luz en nosotros para llevarles la palabra y para que no sean solo vanidades, solo todo lo que el hombre y la mujer deseamos son vanidades, vanidades, dice la palabra, porque todo eso pasa. Entonces hoy el Señor nos está enseñando que nosotros tenemos que despertar, que el pueblo del Señor tiene que despertar, que sus ojos tienen que ser limpios para tener más clara la visión, la cual el Señor nos la da a través de la palabra, y así nosotros caminar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Gloria a Dios. Amén. Pues bien, prosiguiendo aquí con la lectura, vamos a empezar a ver a continuación cómo este personaje Asaf llega ahora. O sea, bueno, de esta manera vamos viendo nosotros que Asaf vio hacia el pasado y dice él: ciertamente es bueno Dios para con Israel. O sea, Asaf ve que en todo el transcurrir de Israel Dios ha estado con él. Amén. Amén. Ve a Asaf a su alrededor y dice: y los impíos cómo prosperan, y yo tengo envidia de ellos. Y ahora viene Asaf y ve hacia adelante, a él mismo, se proyecta a él mismo. Y viene y dice estas palabras. Salmo 73:13 dice a continuación Asaf: ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. En vano también. Escuchen lo que dice después: pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. O sea, realmente aquí tenemos que hacer una pausa nosotros y empezar a darnos cuenta de lo que Asaf estaba sintiendo dentro de su corazón. Es lo mismo que hoy muchas de las personas están sintiendo. Y esto es para ti, amado hermano, que nos estás viendo a esta hora. Tú puedes estarte sintiendo cargado y que no ha valido la pena nada de lo que has hecho en el Señor. Y puedes decir tú también: ciertamente ha sido en vano lo que he hecho. He ido a los ayunos, he ido a las prédicas, he ido a los servicios, he hecho esto, he hecho lo otro, y ha sido en vano, porque todo lo que ha hecho, lo único que me ha traído son males. Y dice Asaf: he sido castigado todas las mañanas y azotado también. O sea, no solo encima de que no tengo dinero, me viene el cobro de esto y el cobro de lo otro, y me están cobrando aquí, me están cobrando allá. Y Señor, ¿y qué voy a hacer yo a continuación? ¿Qué voy a hacer yo, Señor? Y Asaf se está preguntando dentro de su corazón y dice: realmente me iba mejor cuando no buscaba al Señor.
me está yendo mejor sin buscar al Señor. Y veamos qué es lo que pasa a continuación. 73:16. Y dice, el 15. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. O sea, llega un momento ahora a continuación donde Asaf dice, si yo me vuelvo al mundo, si yo me vuelvo a donde realmente estaba yo antes, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a ser de mí? Yo me voy a engañar a mí mismo y los que me miren a mí sabrán que yo no pertenezco a ese lugar. Pero a continuación, dice Asaf, el pensar en todas estas cosas me fue a mí muy duro y pesar en mi corazón, porque no concibía yo la idea de estar alejado de Dios. ¿Y qué iba a hacer cuando alcanzara las riquezas, el mundo y tuviera todas las cosas y sacase yo la mejor versión de mí mismo? ¿Qué va a pasar entonces? Voy a alcanzar todo lo que yo quiero, pero ¿y después de eso? Dice Asaf. Esto es algo que me llama mucho la atención, amados hermanos. 73:17. Veamos qué pasa con Asaf. Dice, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. No fue sino que hasta que Asaf dice, bueno, estoy pensando en todas estas cosas y reflexiono y digo yo dentro de mí, ¿a quién más iré? Dice Asaf. O sea, y esto es algo que el Señor mismo, o sea, que pasa en la Escritura, mucho tiempo después, miles de años después, sucede y dice, ¿a quién iré si no solamente a ti, Señor? Fue hasta que entré en tu santuario que comprendí cuál es el fin de estas personas, de las personas que se burlan de ti, las personas que cuando me miran me dicen que soy un mediocre, que soy un perdedor, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, y no he alcanzado los títulos que ellos han alcanzado por estar buscando a Dios. Amén. Es bien interesante y realmente el Señor hablando hoy acá a su pueblo y a sus hijos, como usted lo mencionaba, hermano Baker, cuando decía, ¿cuántas veces, infinidad de veces hemos dicho en nuestro corazón de qué sirvió poder tener, de qué sirvió ir a buscar al Señor? ¿De qué sirvió si solo lo que me fui a conseguir fueron más luchas, más pruebas, más calamidades, problemas? Cuando el Señor nos deja ver en su palabra, en el 17, cuando usted mencionaba y decía, hasta que entré en el santuario. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra del Señor? ¿Qué es entrar en el santuario del Señor? Entrar en una puerta. En la cual, ¿y cuál es esa puerta? La palabra del Señor nos dice, pacientemente esperé en Jehová, dice. Eso es Amén. La puerta de la paciencia, pero la puerta de la paciencia en el Señor. Amén. Así Amén. Es. Amén, hermanos. Muy interesante, la verdad que es muy interesante el tema, cómo Asaf despierta, ¿verdad?, de ese pensamiento. Y hoy el Señor nos llama a eso, a despertar de ese pensamiento. Si tú has estado ahí sí que renegando a Dios, muchas veces decimos, bueno, Señor, pero tú tienes la culpa. Empezamos a culpar a Dios. Con esa puerta abierta. Con esa puerta abierta. Pero ¿cómo vamos a cerrar esa puerta? Entrando en su santuario, en la santidad, en la presencia del Señor. Solo allí nosotros vamos a poder comprender realmente lo que el Señor hace con nosotros y por qué estamos en la condición que estamos. Porque a veces podemos culpar a muchos. Empezamos a culpar, ¿verdad? Así como Adán y Eva se empezaron a culpar entre ellos mismos. No, que él me dijo, no, que la serpiente, no. Entonces nos empezamos a culpar, pero cuando entramos en el santuario, cuando estamos en la presencia del Señor, cuando morimos a nosotros mismos, y eso es que entrar en el santuario no va a entrar cualquier persona. Va a entrar alguien. Es que eso es lo interesante de acá, ¿verdad? De que para nosotros poder entrar en el santuario necesitamos despojarnos
necesitamos despojarnos y ser realistas y empezar a pensar, a tener ese cambio de mente, ¿verdad? Para poder ahí llegar al santuario y perfeccionar aún más nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, despojarnos de todo eso es morir a nosotros mismos, morir para nosotros, entregarnos ahí sí que como un sacrificio puro, ¿verdad? Delante del Señor, y seamos transformados totalmente. Amén. 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 Sí, me llama la atención, ¿verdad? Dice, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, castigado cada mañana. Puedo ver yo acá que en sus pensamientos, ¿verdad? Él podía estar siendo azotado también día y noche, entonces lo podemos ver y llevarlo a lo natural, ¿verdad? Con el ser humano muchas veces es azotado en esa forma, ¿verdad? Porque los pensamientos son los que vienen a estar como que atormentando, atribulando nuestro corazón, atribulando nuestra alma, ¿verdad? Entonces llegó el punto donde él llegó a pensar, ¿verdad? En vano he guardado mi corazón, dice. Y entonces yo veo que muchas personas, muchos hermanos, pues en cierto momento de la vida podrán estar pasando una circunstancia así y diciendo, en vano he guardado, me he guardado para el Señor, porque no ha resultado nada de lo que pues espero en el Señor. Pero la palabra del Señor también dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Aleluya. Entonces confiemos en que cada día el Señor trae una nueva misericordia y una nueva bendición para nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Hermana Paola, tengo una pequeña duda o pregunta, mejor dicho, pues para ahí tal vez nuestros hermanos en sus casas tal vez se podrán estar preguntando. Usted hablaba y decía, tal vez si tú has estado, decía, en esta condición y esto y lo otro, renegando de la condición en la que estás y poniendo tus ojos en lo material. Entonces, ¿qué puede hacer una persona, hermana, cuando está en esta condición? ¿Cuál sería el mejor consejo acá? Amén, hermano. La verdad es que cuando nosotros nos empezamos a culparnos entre nosotros mismos es que no hay una aceptación de nuestros errores, ¿verdad? No podemos ver nuestros errores. Cuando nosotros empezamos ahí sí que a ver nuestros errores, a analizar realmente qué es lo que hemos hecho mal y no estarnos culpando, ¿verdad? Nosotros podemos venir y pedirle a Dios, entrar ahí sí que a la presencia de Dios, a pedirle a que nos quite esos pensamientos, ¿verdad? Porque esos pensamientos vienen a causa de la duda, las puertas que se abren, ¿verdad, hermano? Tantas puertas que abrimos y empezamos a dudar del poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Pues la respuesta a todas nuestras preguntas, inquietudes, siempre será el Señor. Amén. Entonces, vemos a continuación que dice, en el 73:17, dice, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Vamos a empezar a encontrar un montón de distintas palabras, las cuales podrán ser tomadas como puertas secuenciales, después de entrar por la primera puerta, que era la envidia. Amén. La codicia, la avaricia, el desánimo y demás. Miremos cuáles todas estas puertas y tomemos nota de cada una de ellas, porque muy posiblemente más de alguna de las personas que están viéndonos a continuación pueden estar en el umbral de una de estas puertas. Tal vez algunos tal vez está hasta el final, otro tal vez está en el principio, otro tal vez está en el medio, o alguno en alguna de estas puertas. Escuchemos lo que dice: ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos y los arrojas a la destrucción. Alguien puede estar en esta puerta, la destrucción, como son destruidos en un solo momento, son tales consumidos por el terror repentino. Alguien puede estar sufriendo terror repentino. La Biblia dice que el malvado huye sin que nadie lo persiga, dice. Amén. Escuchemos qué es lo que dice después en el 20. Como un sueño del que despiertan, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás tú su apariencia. Alguien puede estarse viendo a sí mismo y ver que aunque esté cargado de joyas, con puro traje Robert, con
las mejores marcas puestas encima, puede verse y puede estar viendo un monstruo, porque no es la persona que debería de ser, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con él mismo, y menos tal vez si este es un siervo del Señor, que tal vez está dejándose llevar por lo que sus ojos están viendo. Amén. Vamos a continuar. Dice: cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. Alguien puede estar también en ese portal, en esa puerta, cuando su corazón siente punzadas y su corazón se está llenando de amargura. Ya no encuentra satisfacción y no encuentra saciedad en nada. ¿Por qué? Porque así es el pecado. Nunca nos vamos a poder beber la copa en su totalidad, solamente la espuma. Y el pecado es así como lo es Sansón: mata y muere. Veamos qué es lo que dice el 22. Entonces era yo torpe y sin entendimiento era yo como una bestia delante de ti. Al final de todas estas cosas, alguna persona puede estar, y hoy es el mejor momento para que tú recapacites, que dentro de todo lo que has logrado y todo lo que pudieras estar tú viendo, y tal vez estás viendo algo que no tienes tú, pero entre todo esto, mira la condición que el Señor deja ver de cada una de las personas. Dice que al final son como bestias, son como animales delante del Señor. ¿Por qué? Porque se dejan llevar única y exclusivamente por sus instintos. Amén. Y es algo importante porque acá nos deja ver la palabra que algo bien importante que debe ver es reconocer y ver, que debemos de reconocer primeramente la condición en la que nos encontramos y ver y no portarnos, como bien lo dice la palabra, y no volvernos como bestias. Amén. Y no reconocer, ¿verdad? Porque fíjese que me acuerdo, no sé si estoy mal, ustedes me corrigen, hay me acuerdo un dicho que decía, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Creo que hay un dicho que decía eso, ¿verdad? Sí. Entonces, algo así sucede muchas veces con las personas, porque está viendo su condición, está viendo las decadencias, está viendo sus pruebas, pero más sin embargo, hay algo en su corazón que no lo deja reconocer en la condición en que se encuentra. Y pues acá Asaf nos enseña que él como que llegó a tiempo a reconocer. Exacto. Ese es el punto. O sea, cuando la persona llega, o sea, y hoy es el tiempo. O sea, hoy no dejes tú, amado hermano, de reconocer. Bien lo decía usted, hermano, y que la palabra dice, es el reconocer la condición en la que cada persona está. Cuando no se reconoce, seguimos siendo bestias delante del Señor. Pero eso únicamente lo reconocemos estando delante del Señor. Delante del Señor. Amén. Amén, hermanos. Y este es uno de los puntos más importantes que leían mis hermanos en el Salmo 73, hablando de que hasta que entró en el santuario, ¿verdad? Y este es un punto muy importante porque, bueno, como les mencionaba anteriormente, el santuario es un lugar santo, ¿verdad? Donde antes pues llevaban los sacrificios, ahí se presentaban las ofrendas, hablando del tabernáculo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad? Pero para poder entender un poquito más esto, o ahí sí que entenderlo muy bien, ahí sí que por medio del Espíritu, ¿verdad? Les quiero leer aquí en Hebreos 9. Vamos a ver, 9:21. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Antes los sacerdotes pues entraban una vez al año a entrar, ¿verdad? Llevar ofrendas por la remisión de los pecados. Y fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuál es ese mejor sacrificio? Hermanos, vamos a leer el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano.
figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sumo sacerdote entraba cada año con sangre ajena, ¿verdad? Con sangre de corderos para la remisión de pecados, pero hubo uno que entregó su vida por nosotros y es Jesucristo, y solo fue una sola vez para poder nosotros ser salvos. Y de la manera, sigue diciendo el 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así Cristo también fue ofrecido una sola vez para llevar pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios por esta palabra, hermanos, porque entonces, ¿quién es el santuario? Cristo se convierte en nuestro santuario. ¿A quién tenemos que entrar entonces? Es a Cristo, y morir ahí a nuestros pensamientos, así como lo hizo Asaf. Ahí, cuando tú entras a Cristo, cuando tú abres esa puerta, o sea, permites al Señor que empiece a cambiar tu mente, empiezas a ver el panorama de otra manera, y ya no empiezas a decir, Señor, yo he orado por mi matrimonio y no veo nada, Señor, mira, y a renegar. Entonces ya tu mente va a cambiar y te vas a dar cuenta, así como Asaf empezó a darse cuenta. Abrir sus ojos. Porque la palabra nos dice, ¿verdad? Que dice, el Señor dice, yo llamo a la yo toco y llamo a la puerta, y si alguien abre, yo cenaré con él y él conmigo, dice, y eso es lo que el Señor quiere el día de hoy, que tú puedas abrir esa puerta y que puedas dejar entrar al Señor Jesucristo en tu corazón y en tu vida, y sobre todo que el Señor sea esa piedra angular en tu matrimonio. Gloria a Dios. Amén. Sí, es así como hablaba mi hermana Paola, ¿verdad? Cuando entró al santuario, se llenó de la presencia del Señor, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos que entrar al goce y al deleite de la presencia del Señor, porque vivimos tan afanados por el qué está pasando, por el qué va a pasar, que nos olvidamos muchas veces de disfrutar lo que el Señor el día de hoy trajo, esta bendición a nuestra vida, trajo esa misericordia a nuestra vida. Sea la circunstancia que tú estés pasando, entra al deleite y al gozo del Señor. Aleluya, para que tú puedas disfrutar de la misericordia y de la bendición que el Señor trae día con día a tu vida. Y entonces el Señor va a venir a restaurar tus pensamientos, van a venir sujetos a la obediencia de Cristo, y entonces ahí va a haber un cambio, y ya va a venir el redarguir del Espíritu Santo a tu vida, para que tú puedas entender las cosas, como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre, son las que hoy el Señor te está revelando. Aleluya, amén. Amén, gloria a Dios. Pues por causa del tiempo, hermanos, que otra vez nos volvió a avanzar, creo que sería oportuno que pudiéramos tomar un tiempo para poder bendecir a las personas que han estado a lo largo del tiempo que llevamos en transmisión, han estado ahí constantes, enviando sus preguntas, pidiendo oración por una cosa, pidiendo oración por otra cosa, o distintas circunstancias. Y también asimismo, pues queremos bendecir a nuestros amados hermanos. Tenemos por acá a distintas personas que han estado interactuando con nosotros a lo largo del tiempo. Quisiera mandarle un saludo y bendecir a mi hermano Luis Teque. Luis Teque, te mandamos un fuerte abrazo, bendiciones, amado hermano, que el Señor te bendiga. Aparte también de esto, al Señor, o a nuestro amado hermano Omar Sequeira. Omar Sequeira, un saludo fraternal, que Dios te bendiga, amado hermano, que el Señor te siga bendiciendo, y el Señor traerá eso que estás pidiéndole tú para tu matrimonio. También quisiera bendecir a mi amada hermana que nos saluda desde el Perú,
Su nombre es Shirley Gutiérrez Colque, desde el Perú. Amada hermana, que el Señor le bendiga, que el Señor le multiplique las bendiciones que ha derramado sobre nosotros, pero sobre todo que el Señor le llene de paz y tranquilidad, y sepa que el Señor hará en su matrimonio conforme su voluntad, y el Señor es bueno para darle a usted lo que usted necesita. Amén. Así es, hermanos, también de Buenos Aires, Argentina, también de Perú, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Zamora, Michoacán, México, Corrientes, Argentina, Veracruz, Chihuahua, México, Panamá. Gloria a Dios por todos ustedes, hermanos, también los que han puesto sus peticiones, ¿verdad?, delante del Señor. Recuerden que estamos también orando, ¿verdad? Tenemos tiempos de oración para poder llevar estas peticiones delante del Señor y que sea Él quien responda, ¿verdad? Asimismo venimos bendiciendo la vida de nuestro hermano Luis Ford y su esposa Rubí Barrios. Clamamos hoy en el nombre de Jesús, creyendo que el Señor llevará una restauración sobre su vida, sobre su matrimonio, y mandamos una palabra de unidad, mandamos una palabra de bendición sobre sus vidas, y en el nombre de Jesús, que el Señor le dé nuevas fuerzas, que el Señor le dé fuerzas como las del águila, como las del búfalo, para que usted pueda seguir luchando y que pueda seguir clamando al Señor por su matrimonio. Acordémonos que la palabra del Señor dice que el hombre es la cabeza del hogar, y si usted, hermano, usted está buscando fervientemente de la presencia del Señor y de la restauración para su matrimonio, téngalo por seguro y tenga fe en su corazón que el Señor va a restaurar su matrimonio. Amén. El Señor va a restaurar su hogar. Amén. Amén. Asimismo también a nuestra hermana Damaris, la bendecimos en el nombre del Señor, ¿verdad? También bendecimos a nuestra hermana... Ay, se me pasó, hermanos, pero bendigo a cada una de las hermanas que pues me ha escrito para recibir el consejo a través de la palabra del Señor. También bendigo a todos aquellos que pues de una u otra forma han hecho saber que sus peticiones, ¿verdad?, están ahí, y oramos también por la restauración, la restitución de todo aquello que el enemigo ha querido venir a derrumbar. Amén. Quisiera también mandarle un saludo muy especial a nuestro hermano Marcos Jesús Sosa desde Perú, el cual pues ha estado llevando un proceso y un seguimiento, y el Señor le ha dejado ver a través de la palabra muchas circunstancias en las cuales el Señor le ha dicho, quiero que cambies esto y quiero que mejores esto, ¿verdad? Y él pues se ha ido dando cuenta de cómo son las cosas realmente en el Evangelio, ¿verdad? Pues yo creo que lo que nos queda aquí, hermano, es poder orar y bendecir a cada persona representada. Lastimosamente, pues son tantas personas a las que no podríamos mencionar, necesitaríamos tal vez un programa para mencionarlos a todos. Amén. Pero cada uno de ustedes que está en su casa sabe que están en nuestras oraciones, en nuestro pensamiento, y delante del Señor los tenemos también, y a cada uno de ustedes, según se han acercado a nosotros, les hemos ido pudiendo dar un seguimiento conforme a la palabra, y basándonos en el primer principio, que es buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. También acá, hermana María del Mar y su esposo Mario Alberto Espino Carrillo. Ellos viven en España, que el Señor les bendiga. Hemos dado seguimiento. En el caso de la hermana, pues tenemos una consejería, ¿verdad? A tiempo de estamos dando ministración, consejería en base a la palabra, como ya mi hermano lo mencionaba, así que no duden, hermanos, en poder escribirnos. Ahí sí que en el nombre del Señor, no sin antes decirles, ¿verdad?, que ahí sí que solo Dios es quien trae la respuesta. También Robert Rodríguez y Milena Villalobos de Costa Rica, Dios les bendiga, pueda llevar el Señor esa petición, ¿verdad?, que ustedes están poniendo delante de Dios. También por restauración, hay muchas peticiones por restauración. Los hermanos Iris y Carlos, hermanos, créanos en el nombre de Jesús que
Ahí sí que les mandamos esta palabra para que ustedes puedan, ahí sí que tomar nuevas fuerzas de parte de Dios, puedan ustedes comprender qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque todo nos sirve para un ejemplo, ¿verdad? Para poder ser más fuertes cada día. Amén. Y son muchas las peticiones, pero Dios sabe y Dios conoce cada caso, cada corazón. Nosotros solo somos instrumentos. Amén. Amén. Bendecimos también la vida de mi hermana Claudemar y de mi hermana Nidia, que en su momento pues ellas han dejado saber también que es por restitución, y yo las bendigo, hermanas, porque ustedes están siendo mujeres sabias, mujeres que quieren edificar en el Señor ahora su matrimonio. Entonces que el Señor pues tenga bien las peticiones que están delante de Él, ¿verdad? Y que seamos guiadas a través del Espíritu para que esas oraciones puedan subir al trono del Señor. Amén. Ya para ir finalizando, pues también bendecimos la vida de nuestra hermana Mayra y su esposo Carlos. La hermana pide por que el Señor abra una puerta de bendición en su hogar, ya que su esposo está alejado un poco del Señor a causa de su trabajo, y clamamos al Señor y pedimos y suplicamos que el Señor traiga y abra esa puerta en la cual él pueda servirle, pueda buscarle juntamente con su esposa, y que pueda haber una unidad en ellos dos. Amén. Amén, así es. Tengo acá Penelope y William, también restauración, Eddie Pelayo y Vilma de la Torre, bien, restauración también, Francesca y Gian, Mercedes y Arnoldo, Daniel y Paula Vázquez, en el nombre de Jesús, que el Señor pueda llevarles esa amén, hermano. palabra. Así mismo, pues clamamos todos por esas peticiones, que el Señor sea el que conceda cada petición conforme a su misericordia, conforme a su voluntad. Dice, vamos a seguir clamando por esas peticiones para que el Señor dé esa respuesta apropiada a cada uno de ustedes. Yo quisiera, si no hay nada más que mencionar, pues yo quisiera que ahí donde tú estás, cierres tus ojos, inclines tu rostro, y que juntamente le agradezcamos al Señor por su palabra. El Señor dice su palabra que Él habla a tiempo y afuera de tiempo. Entonces el Señor sabrá de qué manera ha hablado el día de hoy a tu corazón, y que esa palabra se haga viva en tu corazón. Así y en tu vida y en tu matrimonio. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Señor, por esta oportunidad, Señor, esta bendición que tú nos das, Señor, de poder llevar, Señor, tu palabra, de poder llevar tu luz, Señor, a aquellos confines, Señor, de la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, hoy nosotros declaramos, Señor, una bendición, Señor, sobre cada matrimonio, sobre cada hogar, Señor, que están a la distancia, Señor. En el nombre deJesús te pedimos que tú inclines tu oído a ellos, Señor, y que tú puedas contestar, Señor, y que tú puedas bendecir, Señor, a cada uno de ellos conforme a tu bondad, conforme a tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Nos vemos a la próxima. Amén. Bendiciones, hermanos.